请看彼得后书。Veamos 2 de Pedro, 彼得后书的第1章2 de Pedro capítulo 1, 第5节。 versículo 5. 彼得后书1章第5节。 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. 正因这缘故，你们要分外的殷勤，有的信心又要加上德性，有的德性又要加上知识。第6节。 6. 有的知识又要加上节制，有的节制又要加上忍耐，有的忍耐又要加上前进。第7节。有的前进又要加上爱弟兄的心，有的爱弟兄的心又要加上爱众人的心。第8节。 8. 你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲然不结果子的。第9节。 9. 人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。第10节。 10. 所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和先选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。11节。 11. 这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们救主耶稣基督永远的国。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天晚上我们想继续一起来学习彼得后书第1章的第2段。 Vamos a seguir aprendiendo la segunda parte del primer capítulo de 2 de Pedro. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe. 彼得后书说起来篇幅很短。 El 2 de Pedro tiene un contenido breve. 只有3章。 Tiene 3 capítulos. 总共加起来只有61节。 Y en total suman 61 versículos. 不过它里面的内容却相当丰富。 Pero el contenido es muy rico. 所传的信息也非常重要。 Y el mensaje que transmite es muy importante. 值得我们好好的来学习。 Que podemos aprender. 那它的总主题是当更加殷勤的认识主。 El tema principal es conocer más a Jesús. 那副题有3个。 Y hay 3 subtemas. 第1章是追求灵命的长进。 El primer capítulo habla del crecimiento espiritual. 第2章是当防备假师傅的诱惑。 El segundo capítulo habla de prevenir las enseñanzas de los falsos maestros. 那第3章是当预备迎接主再来。 Y el tercer capítulo habla de la preparación que debemos tener para recibir la venida de Jesús. 那这一些跟我们认识救主耶稣基督都有非常密切的关系。 Y todo esto tiene que ver con el conocimiento hacia Jesús. 尤其是我们处在末世的真信徒，必须要特别留意的课题。 Nosotros que somos cristianos del fin de los tiempos debemos tener en cuenta estos temas. 那么很感谢主，上一次我们首先谈到第1章的第1段。 Ya hemos hablado de la primera parte del capítulo 1. 第1章总共有21节。 El capítulo 1 tiene 21 versículos. 主题是当追求灵命的长进。 El tema es procurar el crecimiento de la vida espiritual. 大概可以分成3部分。 Podemos dividirlo en 3 partes. 第1部分是第1节到第5节的上半句。 La primera parte abarcan los versículos 1 a 15. 谈到长进的动力与态度。 1 a 5. Habla de la motivación y la actitud que tenemos frente a esta madurez. 那第2段是第5节的下半句一直到11节。 Y la segunda parte abarca los versículos 5 a 11. 11节谈到长进的过程与果效。 Habla del proceso del crecimiento. 第3部分是12节到21节。 Y la tercera parte abarca los versículos 12 a 21. 谈到有关长进的几项劝勉。 Son exhortaciones acerca de este crecimiento espiritual. 感谢主，有关第1部分我们上一次已经一起查考过了。 Ya hemos hablado de la primera parte. 我们发现信仰不是单单一种理论。 Y nos dimos cuenta que la creencia no es solamente una teoría. 信仰是一种很实际的生活。 Sino que es una forma de vida. 而在这个生活过程里头，所谓的信仰最重要的就是要追求灵命的长进。 Y en este transcurso de la vida debemos madurar. 否则我们的信仰将变成一个空壳子。 De lo contrario, nuestra creencia será una caja vacía. 没有实质的价值。 Y no tiene un valor concreto. 那么到底我们要怎么样追求灵命的长进呢？ ¿Y cómo debemos
crecer espiritualmente. 彼得长老一开始提到长进的动力与态度了。Pedro comenzó diciendo acerca del motivo de este crecimiento. 什么动力呢？ ¿Cuáles son las motivaciones? 包括3个要件，还有2个秘诀。 Hay 3 claves y 2 maneras. 第一个，要真的认识神和主耶稣的义了。 Debemos conocer realmente a Jesucristo y conocer también su justicia. 第二个，要真的对神有信心了。 Debemos tener fe completa hacia Jesús. 第三个，要真的从神那里得到平安跟恩惠啊。 Debemos obtener la paz y la gracia que viene del Señor. 这是最基本的条件了。 Esto es lo básico. 除了这些以外，还有2个秘诀。 Además de esto hay otras 2 condiciones. 第一个是要真的领受神的道。 La primera es aceptar realmente la verdad de Dios. 第二个要真的被神的灵充满。 Y la segunda condición es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. 那可见有关动力的部分神应该做的他都做了。 Dios ya hizo su parte. 其实神已经为我们预备的非常周全。 Dios ya nos preparó un camino. 那今天要紧的就是要看我们用什么态度来回应神的预备啊。 Ahora lo importante es ver con qué actitud respondemos a esta preparación de Dios. 那什么态度呢？ ¿Y qué actitud debemos tomar? 彼得长老在第5节上半句很中肯的下了一个结论En el verso 5, Pedro habla de esto. 就是要殷勤啊，分外殷勤啊。 Es poner toda diligencia. 不只是要愿意No solamente querer hacerlo, 而且还要努力，更加努力。 sino esforzarse. 要追求，再加上追求。 Hay que procurar tras esto. 这样相信我们就可以恩上加恩，利上加利了。 Así podremos obtener fuerza sobre fuerza. 最后一定可以荣上加荣。 Y recibiremos mayor gloria. 这是有关长进的动力与态度。 Esta es la actitud y la motivación que debemos tener para crecer espiritualmente. 那么接下来问题是，那到底我们应该要在哪些方面来下功夫呢？ Entonces, ¿en qué aspectos nosotros debemos esforzarnos? 有哪一些具体的行动目标可以让我们一步一步的往前迈进呢？ ¿Cuáles son esas acciones concretas que debemos tomar para madurar? 还有，当我们这样去追求以后，我们会得到什么样属灵的果效呢？ Y cuando hacemos esto, ¿qué beneficios espirituales obtenemos? 彼得长老紧接着在第5节到11节里面给我们做进一步的说明。 Todo esto está explicado en la segunda parte de este capítulo. 首先，请看第8节。 Veamos primero el versículo 8. 彼得后书1章8节。 Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲然不结果子了。 Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 首先，彼得长老给我们一个很重要的观念 Acá Pedro nos da a entender un concepto importante. 他告诉我们到底要怎么样才算是真的认识我们的救主耶稣基督。 Nos habla de cómo debemos conocer realmente a Jesús. 就是必须要明白主耶稣选召我们的目的啦。 Para conocer bien a Jesús debemos conocer el motivo por el cual nos eligió. 今天为什么主耶稣要从万民当中选召我们？ ¿Por qué nos eligió a nosotros de entre la multitud? 请看约翰福音， Veamos el libro de Juan, 请看约翰福音第15章 Juan capítulo 15, 16节。 verso 16. 约翰福音15章16节。 Juan capítulo 15, verso 16. 不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名无论相互求什么，他就赐给你们了。今天为什么主耶稣要拣选我们？ ¿Por qué Jesús nos eligió? 其中有一个非常重要的目的Hay un motivo importante. 就是要分派我们去结果子， Y es para que demos fruto, 让我们的果子长存。 para que nuestro fruto permanezca. 一方面可以荣耀神，
Y así Dios es glorificado 一方面可以造就人， y el hombre es edificado. 那同时还可以为自己积存赏赐在天上。 A su vez también podemos guardar herencias en el cielo. 啊，真的是一举数得哦。 Realmente obtenemos muchos beneficios. 因此，今天我们信主以后，如果真的是认识主耶稣基督哦， Por lo tanto, si realmente conocemos a Jesucristo 如果我们真的了解主耶稣选召我们的目的是什么， y realmente entendemos por qué nos eligió, 那么我们在灵性的追求上绝对是不敢偷懒的。 entonces no nos atreveremos a tomar un descanso en cuanto al 一 crecimiento 定会 espiritual. 努力的去追求灵修了。 Nosotros nos esforzaremos por crecer. 啊，反过来说， De- 请看回来彼得后书第1章， veamos ahora 2 de Pedro capítulo 1. 请看回来彼得后书第1章第9节， 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9. 1章第9节。 1:9. 人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净了。前面 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 啊，反过来说，今天我们信主以后，如果我们不懂得要追求灵命的长进啊， De otra manera, si nosotros no nos esforzamos en crecer espiritualmente 如果我们一天过一天，只是这样醉生梦死的， y vivimos una vida pecaminosa 以致我们信主几十年的灵性还是像小孩子， y nuestra espiritualidad sigue siendo como la de un niño después de haber creído por más de 10 años en Jesús. 不但没有成长，反而倒退了。 No solo no crecimos, sino que retrocedimos. 好，那这样，我们的心眼事实上就已经瞎掉了， Entonces somos ciegos espiritualmente, 根本看不到长远的东西呀、 porque no podemos ver a lo lejos. 只能看很近的物品呐、 Solo vemos las cosas materiales que están presentes en nuestros 甚至于 ojos. 都已经快什么都看不见了。 Incluso hemos perdido de vista muchas cosas. 因为我们已经忘记了当初我们信主受洗的目的是什么？ Porque nos hemos olvidado del motivo por el cual nos bautizamos. 难道不是希望想借主耶稣的宝血来洗净我们的罪吗？ No fue porque queremos purificarnos de nuestros pecados 让我们得到洁净， para ser limpios 成为一个新人， y convertirnos en alguien nuevo. 将来可以承受永生的福气。 Y así obtener la bendición del reino celestial. 请看哥林多前书， Veamos 1 de Corintios. 请看哥林多前书第15章。 1 de Corintios capítulo 15. 哥林多前书15章，请看19节。 1 de Corintios capítulo 15 versículo 19. 哥林多前书15章19节。 1 de Corintios 15, 19. 我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。真的，今天我们信主信到最后啊，如果忘记我们当初信主的目的是什么， Si después de creer en Dios por tanto tiempo y nos olvidamos de cuál fue nuestra creencia principal, 忘记了要好好的灵修自己， nos olvidamos de tener que cuidar y cultivar nuestra 忘 espiritualidad, 记了让自己的灵性达到完全的地步， nos olvidamos de procurar la perfección 好让自己末日可以复活。 para obtener la resurrección en el fin de los tiempos. 如果我们信主以后，只知道一味的求神，让我们能够平安过日子， Si después de creer tanto tiempo en Dios solamente procuramos tener paz en esta vida, 甚至于只知道一味的求神，让我们学业成功、事业顺利哦， y solamente le pedimos a Dios tener un trabajo y un estudio exitoso, 啊，能够赚大钱、享大福， poder ser ricos y disfrutar
de este mundo. 如果是这样的话，保罗说，那我们就比那没有信主的还要可怜啊！ Si esto es lo que sucede con nuestra espiritualidad, entonces somos más lamentables que los gentiles. 为什么？ ¿Por qué? 因为我们已经成为一个名副其实的属灵瞎子啊！ Porque nos hemos convertido en ciegos espirituales, 根本不知道往哪里走啊！ que no sabemos cuál es el rumbo correcto. 而且很可能我们永远再也看不到耶稣了。 Y tal vez nunca más veremos a Jesús. 真的是这样哦。 Esto es real. 好，这是彼得长老一开始特别要我们具备的一个重要的观念。 Esto es una noción que Pedro quiere que tengamos antes de todo. 我们只有有这种正确的观念，我们的信仰才会积极的。 Solamente teniendo este concepto correcto podremos crecer espiritualmente. 我们才会看重自己的灵命啊， Le daremos importancia a nuestra vida espiritual 才会努力去追求自己灵命的长进啊。 y nos esforzaremos en mejorar. 那么接下来，那到底我们要怎么去追求啊？ ¿Y cómo debemos hacer para crecer? 请看回来彼得后书第1章， Volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, 从第5节到第7节。 versículos 5 a 7. 第5节。 5. 正因这缘故，你们要分外的殷勤，有了信心，又要加上德性；有了德性，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 有关这个问题，彼得长老用3节圣经做很具体的说明。 Acerca de esta pregunta, Pablo lo resuelve en 3 versículos. 他告诉我们追求长进的过程到底要怎么样来进行。 Nos habla del proceso del crecimiento. 从整体来说， De un punto de vista panorámico, 有4个重点原则 hay 4 puntos importantes 我们必须要掌握住。 que debemos tener en cuenta. 第一个 Primero, 既然我们说长进是一种过程， si decimos que el crecimiento es un proceso, 所以它一定需要一段时间的进步和成长。 se necesita un determinado tiempo de desarrollo. 绝对不可能一步就登天哦。 Esto no se alcanza en un paso. 也是就是绝对不可能一下子就完全了。 Es decir, que no vamos a ser perfectos de un día para el otro. 第二个， Segundo, 既然我们说长进是一种过程， si decimos que el crecimiento es un proceso, 所以它一定有一些原则还有顺序哦。 debe haber ciertos principios y órdenes a seguir. 我们必须要按部就班的循序渐进哦。 Debemos madurar y crecer paso a paso sin saltearnos ninguno. 这样才能够得到事半功倍的果效。 Así tendremos éxito. 第三个， Tercer 既然 punto, 我们说长进是一种过程， si decimos que el crecimiento es un proceso, 所以我们就必须要存着谦卑的心来力争上游啊。 entonces debemos llevar este proceso con humildad 不断的求进步啊。 y procurar el crecimiento con humildad. 好还要再好， Si somos buenos, seremos mejores. 加上还要再加上。 Si ya somos 对，加上什么还要再加上哦。 si tenemos algo, agregaremos más. 绝对不可以自满自足啦， Nunca nos sentiremos satisfechos de uno mismo. 这样才有可能达到完全的地步啊。 Solo con esta actitud podremos llegar a la perfección. 否则的话，一定不进则退啦。 Si no, retrocederemos en medio del camino. 第4点， Cuarto punto. 既然我们说长进是一种过程， Si decimos que el crecimiento es un proceso, 那么这种过程其实就是一种生活。
Entonces este proceso es una vida. 所以我们的长进一定要能够在日常生活当中表现出来， Es decir, que este proceso debe manifestarse en nuestra vida 这样才能够证明我们的长进的确是真的。 para testificar que este crecimiento es real. 这就是圣经里面为什么要用果子来说明的理由。果子Es por eso que en la Biblia describe el crecimiento como un fruto. 请看马太福音 Veamos el libro de 第 Mateo, 7章， capítulo 7. 请看马太福音第7章 Mateo, capítulo 7, 16节。 verso 16. 马太福音第7章16节， Mateo 7:16. 凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？棘藜里岂能摘无花果呢？17节。这17. 样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。18节。 18. 好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。19节。 19. 凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里了。在圣经里面，树可以代表人呢， En la Biblia, el árbol representa al hombre 而果子就是指着人的行为表现。 y los frutos representan las acciones del hombre. 意思就是说，有好灵修的人，他一定会有好的行为表现呐。 Es decir, que la persona que tiene buena espiritualidad dará buenos frutos. 那这种信仰才是真的 Y esta creencia es verdadera. 啊，这种信仰才有真正的价值啊！ Esta creencia tiene un valor verdadero. 啊，这是我们谈长进的过程，首先必须掌握的4个重点哦。 Estos son los 4 puntos que debemos tener en cuenta primero. 那么接下来问题是，那到底我们要怎么样去做呢？ Entonces, ¿cómo debemos mejorar? 这个彼得长老在这里很扼要的提出8个很具体的行为目标，供我们做参考。 Acá Pedro menciona 8 actitudes que debemos llegar. 第一个是信心啊。 La primera es fe. 我们都知道，信心是我们灵命的根基啊。 Sabemos que la fe es la base de la vida espiritual, 所谓信仰，就是要本于信，以至于信啊。 ya que la vida espiritual parte de la fe y termina con la fe. 因此，今天我们信主以后啊， Por lo tanto, luego de creer en Jesús, 除了必须要把握住，把起初确实的信心坚持到底以外啊， además de asegurarse de mantener la fe del principio, 我们的信心还要追求成长。 nuestra fe debe crecer. 那怎么成长呢？ ¿Y cómo crece? 除了相信有神以外， Además de creer que existe un Dios, 还要相信神的话， debemos creer en la palabra de Dios, 尤其要相信神所说的所有的应许。 debemos creer en todas las promesas mencionadas por Dios. 更重要的是在生活上还要有信心的行为表现呢。 Y lo más importante es tener una obra de fe. 这个叫做信心成长。 Este es el crecimiento de la fe. 那到底我们需要什么样的信心行为呢？ ¿Y cuáles son las manifestaciones u obras de fe que debemos tener? 当然有很多， Son varias, 可是最基本的就是交托。 pero lo más importante es la encomendación. 请看腓立比书， Veamos Filipenses, 请看腓立比书第4章 Filipenses capítulo 4, 第6节。 versículo 6. 腓立比书4章6节。 Filipenses 4:6. 腓立比书4章6节。 Capítulo 4, versículo 6. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。第7节。 Verso 神 7. 所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念的。什么叫做交托？ ¿Qué es encomendar? 就是在生活上能够真的一无挂虑哦， Es no tener ningún tipo de preocupación. 不烦恼吃什么穿什么。 No preocuparse de qué comer o de qué vestirse. 我们相信，只要尽本分做，我们所需要的，神都知道，神都会赐给我们。 Debemos creer que si cumplimos con nuestro deber, entonces Dios nos dará todo. 那这样才能证明我们的信心真的是有成长哦。 Solo teniendo esta actitud podremos
probar que nuestra fe ha crecido. 第二是德性啊。Lo segundo es la virtud. 它所谓德性，就是有美好的品格和行为。La virtud es tener una buena conducta. 这也是信心行为的一种表现哦。Y esto es también una manifestación de la fe. 因为它不只是相信神的话， Porque no solamente uno cree en la palabra de Dios, 而且他真的是把神的话实践在他的日常生活当中。 sino que la incorpora en su vida. 请看彼得前书， Veamos 1 de Pedro. 彼得前书第2章 1 de Pedro capítulo 2, 12节。 versículo 12. 彼得前书2章12节。 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. 2章12节。 2:12. 你们在外邦人中，应当品性端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神啊！一个真正信主的人，他不仅会注意自己的灵修， Una persona que cree en Dios no solamente le dará importancia a su espiritualidad, 他同时也会检讨自己的行为， sino que también examina su conducta, 让自己的好行为能够真的成为世上的光，成为世上的盐。 para así convertirse en la luz y la sal del mundo. 一方面能够照亮世界啦， Y así podrá iluminar al mundo 一方面能够造福人群呐， y a las personas. 然后让神得到最大的荣耀， De esta forma glorificará a Dios. 同时也让自己的身心来达到完全的地步啊。 Haciendo esto, uno también podrá llegar a la perfección, 像神一样完全圣洁。 como es Dios. 第三 Tercero, 是知识啊， conocimiento. 我们请看希伯来书， Veamos Hebreos, 请看希伯来书第5章， Hebreos capítulo 5, 希伯来书第5章 Hebreos 5, 11节， versículo 11. 希伯来书5章11节， Hebreos 5:11. 5章11节。 5:11. 论到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。12节， 12. 看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。13节， 13. 凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。14节， 14. 唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹的。第6章第1节。 Capítulo 6, versículo 1. 所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步啦。这里的知识不是在指着世上的学问啦， El conocimiento que se menciona acá no es el conocimiento terrenal, 而是在指着神的道， sino que se refiere a la palabra de Dios, 也就是圣经的真理啊。 es decir, la verdad de la Biblia. 当我们信主以后啊， Después de creer en Dios, 我们除了要在信心还有德性上追求长进以外， además de crecer en cuanto a la fe y la virtud, 我们在圣经的真理上也要下功夫哦。 también debemos crecer en nuestro conocimiento acerca de la Biblia. 我们要慢慢的离开基督道理的开端， Debemos apartarnos de lo inicial. 在知识上要竭力进到完全的地步哦。 Debemos llegar a comprender al máximo la palabra de Dios. 也就是说，我们必须从吃奶慢慢变成吃干粮。 Es decir, que debemos dejar de tomar la leche y pasar a comer alimentos sólidos. 让自己的灵性从婴孩慢慢长大成人啊。 Así nuestra espiritualidad será como el de un hombre maduro. 最后在真道上合而为一， Y nos volveremos uno con la verdad. 满有基督长成的身量， Y estaremos llenos de las virtudes de Jesús. 这样我们的心窍才能够习练得很通达。我们的心窍才能够习练得很通达哦。
就我们才能够分辨好歹啊。Así podremos discernir entre el bien y el mal. 才不会被异教之风给摇动啊。Y no seremos llevados por las herejías. 也才不会中了人的诡计啦。Y tampoco caeremos en las trampas de los hombres. 否则的话，我们就会像当时的以色列百姓一样。Si no, seremos como los israelitas. 只是热心，却没有真知识。Que son fervientes, pero no tienen un conocimiento sólido. 最后不是在立神的义啊，而是在立自己的义啊。Y en vez de justificar a Dios, terminaron justificándose a uno mismo. 结果让自己的信仰归于土壤了。Y su creencia se volvió en vano. 那就非常可惜。Fue realmente muy lamentable. 第四点。Cuarto. 是节制Dominio propio. 这个节制原来的意思是主宰自己。Dominio propio es tener un control de uno mismo. 不但能够控制自己的性情。Es poder controlar nuestro carácter. 而且他绝对不会被任何东西给辖制住。Y que nuestro carácter no va a ser controlado por otras cosas tampoco. 请看哥林多前书。Veamos 1 de Corintios. 第6章。Capítulo 6. 12节。Verso 12. 哥林多前书第6章12节。1 de Corintios, capítulo 6, versículo 12. 6章12节。6:12. 凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制了。没有错，今天我们信主，真的可以得到自由了。Es verdad que cuando creemos en Jesús obtenemos libertad. 有很多事情我们真的可以靠主去做的。Hay muchas cosas que podemos hacerlo confiando en Jesús. 这是我们的权利哦。Esta es nuestra autoridad. 可是我们看到保罗却不敢滥用这个权利哦。Pero vemos que Pablo no malusa esta potestad que tiene. 因为他知道，并不是所有可以做的事情都有益处啊。Porque sabe que no todas las cosas que hace son beneficiosas. 更不是所有可以做的事情都可以挥霍无度的一直做下去啊。Y también sabe que no todo lo realizable puede hacerse continuamente. 因此保罗有一个原则。Por lo tanto, Pablo tiene un principio. 就是他努力学习让自己做自己的主人。Y es aprender a ser dueño de uno mismo. 能够控制自己。Es decir, poder controlarse. 无论哪一件事情，他绝对不受他辖制。Y no se deja controlar por ninguna cosa. 这也是一个很重要的灵修啊。Esto es una tarea importante. 有了这种灵修，我们的信仰才有保障。Si logramos esto, nuestra espiritualidad estará asegurada. 才能够持久。Y durará. 才不会像一部没有刹车的车子哦。Y no será como un auto sin freno. 这样横冲直撞。Que choca. 对，最后头破血流哦。Y uno se lastima. 甚至一命呜呼啊。Incluso puede perder la vida. 这样就非常可惜啊。Si sucede esto, sería una pena. 第5点。Quinto. 忍耐。La paciencia. 也有人说，忍耐是一切美德之母。Muchos dicen que la paciencia es la madre de todas las virtudes. 它不只是信心的最高表现。No solo es la máxima manifestación de fe. 它更是节制的基本动力哦。Sino que es la motivación básica del dominio propio. 真的是这样哦。Esto es realmente así. 尤其当我们面对困难、遇到患难的时候， Especialmente cuando estamos frente a problemas, 我们更需要忍耐。necesitamos tener paciencia. 要用忍耐来面对逆境。Debemos enfrentar los problemas con paciencia. 甚至用忍耐来克服困难。Y vencerlos con la paciencia. 那这样我们才能够化险为夷啊。Así podremos
convertir el peligro en algo beneficioso 让危机变成一种转机哦。 y convertirlo en una oportunidad. 因此雅各长老才告诉我们啊， Por eso el anciano Santiago nos dijo, 请看雅各书 veamos Santiago 第1章 capítulo 1, 第3节。 versículo 3. 雅各书第1章第3节， Santiago capítulo 1, versículo 3. 1章3节。 1, 3. 因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。第4节。 4. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠呐。当我们信主以后，如果落在百般的试炼当中，千万不可以灰心丧志。 Cuando nos enfrentamos con tentaciones después de creer en Dios, no debemos desanimarnos, 反而要以为大喜乐啦， sino que debemos alegrarnos, 因为这是一种学习的过程啊， porque es una oportunidad para aprender, 为了考验我们的信心啊， es una oportunidad para probar nuestra fe, 训练我们的忍耐啊。 para entrenar nuestra 所以 paciencia. 只要我们能够忍耐到底，最后一定可以成功的。 Por eso, si tenemos paciencia hasta el final, tendremos victoria. 第6点 Sexto, 是前进啊， piedad. 这是指着能够过着以神为中心的生活。 Esto se refiere a llevar una vida cuyo centro es Dios. 不只是凡事敬畏神啊， No solamente honrarlo, 而且还能以神为第一啊。 sino ponerlo en primer lugar. 请看诗篇， Veamos Salmo, 请看诗篇16篇 Salmo 16, 第5节， verso 5. 诗篇16篇的第5节， Salmo 16, 5. 16篇第5节。 16, 5. 神是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持守啊！这种信徒就好像大卫一样， Esto es como David, 能够把神本身当作自己的产业， que puede tomar a Dios como su herencia. 当作自己杯中的福分啊！ Puede tomar a Dios como la porción de su copa 把世界看成粪土 y mirar al mundo como un desecho 啊，以主耶稣为至宝， y tomar a Jesucristo como lo más precioso. 然后忘记背后，朝着标杆直跑。 Y además olvida lo pasado y procura mejorar. 啊，过着为主而活的生活， Procura llevar una vida por Jesús, 甚至为主受苦、为主受死也没有关系。 sin importar sufrir por Cristo. 哦，这个就是在敬虔上一直在操练自己啦。 Esto es entrenarse en la piedad 最后让自己成为一个真正爱神的人啦。 y finalmente podremos llegar a ser personas que realmente aman a Dios. 第7， Séptimo 爱弟兄的心呐、 es el afecto fraternal. 这指着肢体之间的爱哦。 Este es el amor entre miembros. 请看哥林多前书12章， Veamos 1 de Corintios capítulo 12. 请看哥林多前书12章 1 de Corintios capítulo 12, 22节。 versículo 22. 哥林多前书12章22节。 1 de Corintios capítulo 12, versículo 22. 不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。23节。 23. 身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。24节。 24. 我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神搭配着身子，把加配的体面给那有缺陷的肢体。25节。 25. 免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。26节。 26. 若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。27节。 27. 你们就是基督的身子，并且各自做肢体啦。一个灵命长进的人，他不只是爱神，而且能够爱教会里面的弟兄姐妹。 Una persona que crece espiritualmente no solamente ama a Dios, sino que ama a todos los miembros de la iglesia. 那么这种信徒在教会里面绝对不会志气高大的。
Y este tipo de creyentes no se enorgullece, 他反而会去辅救那些卑微的人呐、 sino que ayuda a los débiles 帮助那些软弱的人， y a los humildes. 而且还能够与哀哭的人同哭， Además, se entristece con los que están tristes, 啊，与受苦的人同受苦， sufre con los que sufren 然后与喜乐的人同喜乐， y se alegra con los que se alegran. 啊，充分发挥主内一家的精神了。 Y así manifiesta el amor que hay en la familia de Cristo. 第八 Octavo 是爱众人的心呐、 es el amor hacia todos. 一个灵命长进的人，最后他一定会把肢体之间的爱提升像神那样的圣爱。 Una persona que finalmente madura espiritualmente puede ampliar su amor y llegar al punto del amor de Dios. 也就是说，他不只是爱教会里面的弟兄姐妹， Es decir, que no solamente ama a los hermanos de la iglesia, 他会更进一步用神的圣爱去爱世界上所有的人。 sino que ama a todas las personas del mundo con el amor de Dios. 那怎么个爱法呢？ ¿Y cómo es este amor? 请看提摩太前书， Veamos 1 de Timoteo, 提摩太前书第2章1 de Timoteo capítulo 2, 第1节， versículo 1. 提摩太前书2章1节1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. ，2章第1节。 2, 1. 我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。第2节， 2. 为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。第3节， 3. 这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。第4节， 4. 他愿你万人得救，明白真道。好，这种信徒会像神一样的， Esos creyentes son como Dios, 不愿意一个人沉沦，乃愿意万人都得救。 que no desean que ninguno perezca, mas tengan vida eterna. 因此，他不只是会到处传福音哦， Por lo tanto, se esforzará en evangelizar 他更会常常为万人代求， y además orará por todas las personas, 甚至为君王和一切在位的也是这样哦。 orará por todos los gobernantes del país. 哎，不只是希望自己得救， No solo quiere salvarse a sí mismo, 也希望所有的人都能够与我们同得福音的好处啊。 sino que desea que todos obtengan el beneficio de la verdad. 那么这种人的灵修大概已经到了完全的地步了。 Esta persona, una persona así, ya casi llegó a la perfección de la espiritualidad. 哎，那以上这一些就是彼得长老所提供给我们灵命长进过程的8个行为目标。 Entonces, estas 8 metas son las que debemos procurar para crecer espiritualmente. 最后请看回来彼得后书第1章 Volvamos finalmente a 2 de Pedro, capítulo 1, 第10节。 versículo 10. 最后请看回来彼得后书1章10节。 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。11节， 11. 这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 最后，彼得长老还是再一次劝勉我们在追求自己灵命的长进上，一定要更加殷勤。 Finalmente, Pedro nos exhorta de que debemos esforzarnos en el crecimiento espiritual. 也就是务必要按部就班、循序渐进的力争上游。 Debemos esforzarnos en mejorar siguiendo cada uno de estos pasos que mencionamos. 不断的追求进步啦。 Debemos mejorar constantemente. 这样我们蒙主拣选、从主所得的恩典，才能够坚定不移的。 Así podremos estar firmes
en nuestra creencia. 我们在奔跑天国的路上，才不会被绊倒，也不会绊倒别人了。Y no tropezaremos ni tropezaremos a otros en este camino hacia el cielo. 这样相信我们的灵魂将来一定得救。Y si logramos esto, seremos salvos. 不仅是得救，而且是丰丰富富的进入主耶稣基督永远的国。Y entraremos al reino de Dios con gran abundancia. 唱诗 Cantemos. 185。